Buen Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu preciosa y perfecta palabra. Gracias porque en ti encontramos nuevas fuerzas, en ti encontramos aliento, en ti encontramos una esperanza viva, aún en medio de la prueba y en medio del sufrimiento. En ti está nuestro refugio seguro. ¿A dónde más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde más dirigiremos nuestra fe si solo tú tienes el poder para salvar? Pues aquí estamos, Señor, reunidos en tu precioso, excelso y majestuoso nombre, para alabarte, para adorarte y para ser transformados mediante el poder de tu palabra. Por favor, no permitas que nuestra vida siga igual luego de escuchar tu palabra y luego de este tiempo de aflicción. No permitas, Señor, que sigamos caminando de manera indiferente a ti o con liviandad nuestro cristianismo. Que de todo esto verdaderamente salgamos refinados como el oro fino para dar testimonio de tu poder y de tu bondad. Me rindo a ti, Señor. Fortaléceme en esta mañana para hablar tu preciosa palabra con denuedo, con precisión. Dame la gracia de tu Santo Espíritu y obra en el corazón de cada persona que escuchará este mensaje para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a quienes no había saludado. Gracias por participar de este tiempo de estudio de la palabra de Dios, por este tiempo en el que podemos meditar en tu palabra y en tu verdad, Señor. Y que en medio de las dificultades propias que nos aquejan, sigamos gozándonos de la preciosa palabra de Dios. Quiero agradecer a todas las personas que se sumaron con ayudas para los hermanos de la Alta Guajira. Gracias a Dios se ha podido empezar a enviar ayudas a estos hermanos. El gobierno también se ha sumado a esta causa y hay que reconocer que también han participado con ayudas. Algunas ONGs han empezado a proveer también asistencia a estos hermanos, y una vez más Dios nos ha sorprendido al ver que Él envía sustento para su pueblo de todas partes, de que Él jamás dejará abandonado a uno de sus hijos, y nuestros hermanos de La Guajira les mandan agradecimientos a todos. Próximamente les enviaré fotos como evidencia de todo el ejercicio tan especial que se ha hecho, y que esto siga animándonos a confiar en Dios y a amarnos como iglesia, a velar no solo por nuestra iglesia local, sino por aquellos hermanos que estén en necesidad. Le pido entonces, culminando este anuncio, que me acompañe en su Biblia a Números, el libro de Números, capítulo 21, versículo 4 al 9, es la porción que hoy estudiaremos. Números 21 del 4 al 9. El título de esta enseñanza es La serpiente de bronce y Cristo. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes.
Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Oh, mi Señor, preciosa, perfecta y gloriosa es tu palabra. Dios, por soberana gracia, dispuso liberar a Israel del yugo de la esclavitud de Egipto. Con un gran despliegue de poder demostró que es omnipotente y rey de todos los reinos. Posteriormente, y bajo la guía de Moisés, caminó delante de su pueblo para guiarlo a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Mientras así procedía, el pueblo desvió su mirada de la promesa y se turbó por las inclemencias del terreno y el clima. Dejaron de mirar lo que estaba delante y comenzaron a mirar lo que habían dejado atrás. Se toparon con la dificultad de conciliar la veracidad de la promesa con el tiempo y los procesos y sucesos que preceden a la promesa. Lo que Dios ha prometido es sí y es amén, pero hay un tiempo y un cómo previo al cumplimiento de cada promesa. Y esto debemos afrontarlo con humildad y paciencia. No obstante, nuestra naturaleza caída tiene problemas para ajustarse a los tiempos de Dios y siempre busca que Él se ajuste a los nuestros. No solo sufrimos con los tiempos que Él ha designado, sino con las acciones que Él efectúa en nosotros antes de recibir lo que Él ha prometido. Es en esa tensión entre la promesa de Dios, el tiempo que tarda en cumplirse y los sucesos previos a la promesa, donde aparece muchas veces el desánimo, la impaciencia, el egocentrismo de un corazón que quiere las cosas ya y a su manera. Vienen los insultos, las quejas y las murmuraciones contra Dios, quedando así expuesta nuestra penosa condición. Esta porción de la Escritura será de gran apoyo para ver cuán insolentes y desagradecidos hemos sido con Dios, cuán terrible ha sido nuestro pecado contra Él, pero también cuán abundante ha sido su misericordia para proveer un inmerecido medio de salvación. Un medio de salvación al que debemos mirar con urgencia y con un corazón humillado y arrepentido. La estructura de este pasaje he tratado de presentarla de una forma muy breve. Lo primero que veremos es un pueblo que peca contra Dios, en el versículo 4 al 5. Luego veremos las consecuencias del pecado, en el verso 6. Veremos la reacción oportuna de este pueblo ante el pecado, en el versículo 7. Y ahí analizaremos cómo un pueblo reconoce que ha pecado contra Dios, pero también la humilde intercesión de Moisés por este pueblo. Por último, veremos una provisión divina para salvación de los pecadores, versículo 8 y 9. Y en esta sección veremos el uso adecuado de esa provisión divina y el efecto que produce esa provisión divina. Vamos a leer entonces el versículo 4 al 5. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Este pueblo, hermanos, fue testigo del poder inigualable de Dios, de su inmenso amor y paciencia, pero aún así
lo despreciaron y sucumbieron a los deseos de su carne. No se ajustaron a los tiempos de Dios y al cómo de Dios. Insolentemente se levantaron contra Dios y renegaron contra su soberano, sabio y perfecto proceder. Este pueblo mostró ingratitud, menospreció las dádivas recibidas, renegaron del pan del cielo, del maná que Dios les había dado de manera sobrenatural, y desearon el pan del mundo, el pan de la esclavitud y la opresión. Fueron insolentes, reprocharon el perfecto actuar de Dios. El barro cuestionó el actuar del alfarero. Y esto trajo una difícil y dura consecuencia. Esta insolencia, esta impertinencia, esta rebeldía, esta muestra de ingratitud pecaminosa ocasionó que Dios justa y soberanamente enviara un correctivo. Dice el texto que envió serpientes ardientes, venenosas, con la facultad de ocasionar la muerte de sus víctimas. Una dolorosa pero necesaria corrección para un pueblo que olvidó su deber de someterse a Dios. Más bien pretendieron someter a Dios a sus caprichos pecaminosos. Era tal el poder de ese veneno que el texto nos narra que muchos murieron. Sin duda, la paga de todo pecado siempre será la muerte. El pecado es una ofensa contra un Dios que es eterno, santo, santo, santo. Y no hay una pena inferior para tan enorme falta. Una gran falta requiere una gran sanción. Y la justa sanción para el pecado, dice la Escritura, es la muerte. Así pues, el pecado trajo muerte, y con la muerte el sufrimiento. Familias fracturadas, viudas, huérfanos, zozobra, incertidumbre, miedo. Mis hermanos, el pecado tiene el poder para dañar y corromper todo lo que está alrededor. El pecado es la causa primaria de nuestros sufrimientos, de nuestras tristezas, de los males que nos aquejan, del miedo que nos paraliza. Pero también nos narra Moisés que una reacción oportuna ante el pecado. El pueblo, al ver este doloroso correctivo, reconoce que ha pecado contra Dios y contra Moisés. El pueblo respondió de manera adecuada a la justa disciplina de Dios. Reconoció su pecado en lo vertical y en lo horizontal. Reconocieron que fueron insolentes al murmurar contra Dios y cuestionar su perfecto proceder. Pero también reconocieron que habían pecado contra su hermano Moisés, quien Dios había puesto para que les sirviera. Así que el pueblo entonces pide a Moisés que interceda por ellos ante Dios. Esto muestra que el correctivo de Dios obra siempre para bien. Escuche esto, iglesia. El oportuno correctivo de Dios, su oportuna disciplina, su oportuna justicia siempre obra para bien. Así el pueblo se hizo consciente de su maldad. Vieron así que el problema nunca estuvo en Dios, sino en ellos, en sus corazones. Pero también se hicieron conscientes de su penosa condición y su imposibilidad para presentarse a Dios, pues era tal su pecado que no eran dignos de presentarse ante Dios, pues por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Moisés también nos narra en el libro de Números que a pesar de la ofensa que cometieron contra él, Moisés intercede humildemente ante Dios por ellos. A Moisés no le importaron en ese momento las ofensas de sus hermanos a quien servía con amor. A pesar de sus ofensas, él intercede ante Dios por ellos. El ofendido
intercediendo por los ofensores. Ante esta reacción del pueblo, ante este reconocimiento de su pecado, al entender que no eran dignos ni siquiera de presentarse ante Dios, Dios envía una provisión divina. Envía una serpiente de bronce puesta sobre un asta. Esa fue la instrucción que le entregó a Moisés. Así pues, Dios provee un medio de salvación para este pueblo insolente, rebelde, pecador, que se había sublevado contra la mano misericordiosa y bondadosa que los había sacado de la esclavitud de Egipto, que había renegado del pan del cielo. Dios extiende su mano para salvar, y una vez extiende su bondad y misericordia, una vez más lo hace para salvar a pecadores. El ofendido, Dios provee un medio para salvación de sus ofensores, y lo hace gracias a la intercesión eficaz y oportuna de Moisés. No vaya perdiendo de vista lo que hizo el pueblo, lo que hizo Moisés y lo que hizo Dios. Un pueblo pecador, un siervo de Dios intercediendo por este pueblo, un Dios justo pero también bondadoso, que provee salvación y perdón a aquellos que se humillan y vienen arrepentidos a Él. ¿Cuál fue el medio de provisión para esta salvación? ¿Cuál fue el medio que utilizó? Dice el texto, una serpiente de bronce sobre una asta. Dios establece una cura. Lea muy bien el texto. No hubo 2 ni 3 curas, solo una. Una serpiente de bronce levantada en un asta en lo alto. Así pues, no había otra posibilidad de salvación. No había otra cosa que pudiera librar a estos hombres del efecto doloroso y fatal de la mordida de las serpientes ardientes. Dios había establecido una eficaz y suficiente dádiva de salvación, un solo medio para librarlos de la muerte. Pero también estableció el cómo podían acceder a este beneficio. No solo dio el medio, sino el cómo acceder al beneficio. ¿Y qué establece? Que debían mirar. Sí, hermanos, mirando a la serpiente de bronce levantada en un asta. ¿Y por qué solo mirar? ¿Por qué no tocarla? ¿Por qué no frotarla? ¿Por qué solo mirar? ¿Acaso existía una mejor forma para mostrar que esta salvación era una absoluta dádiva divina? ¿Una dádiva en la que no había mérito alguno para el hombre? No, mi hermano. Era solo mirar, porque así les recordaría siempre que la salvación viene de arriba y no por ninguna obra de los hombres. Solo mirar los salvaba del veneno de la serpiente. Solo mirar les daba vida. Una vez más, Dios muestra que el hombre no puede salvarse a sí mismo, que nada externo puede salvarlo, que solo Dios puede salvarlo y en los términos que Él ha establecido, que Dios ha provisto un medio de salvación y un cómo poder ser salvos. El veneno de las serpientes ardientes traía muerte, pero ahora la serpiente de bronce en el asta elevada en un lugar alto, cuyo brillo captaba la mirada de los hombres heridos, provee perdón. Pues en aquella asta, Dios quitó el poder de la muerte que atormentaba a quien era mordido por las serpientes. Cualquiera que fuera mordido debía mirar rápidamente a la serpiente de bronce. No podía perder tiempo. Rico o pobre, docto o indocto, niño o anciano, debía mirar a la serpiente.
porque esta serpiente elevada en el asta traería vida. No importaba si era avanzado o reciente el efecto del veneno, si la mordida había acabado de suceder o llevaba algunos minutos o horas. No, el que mirara sin importar el tiempo de los efectos del veneno sería salvo. ¿Qué tenía que hacer? Mirar, mirar, mirar. El mordido no podía hacer nada más para salvarse. No había nada más en lo que pudiera apoyarse para ser librado de la muerte. No había nada externo que pudiera librarlo del efecto del veneno. Solo podía mirar la provisión divina que Dios entregó con Moisés para vivir. ¿Y cuál era el efecto producido? El resultado por creer lo que Dios había dicho y mirar era inmediato. El mortífero y doloroso efecto del veneno era quitado. La muerte no podía quedarse allí en la vida de aquel que miraba seguro aquella serpiente de bronce elevada en un asta. Inmediatamente era disipado. Qué gran muestra de misericordia y perdón. El moribundo inmediatamente era librado de su muerte. No pasaban horas o días para el efecto. Todo el que era traspasado por el mortífero veneno y experimentaba el frío perturbador de la muerte al mirar, escúcheme bien, solo al mirar desesperadamente a la serpiente de bronce en el asta, vivía. Pero este acontecimiento en la historia de Israel, en donde queda evidenciado la misericordia de Dios para salvar a pecadores de la muerte, apuntaba a un suceso mayor. Esto era solo una sombra, un tipo de algo glorioso que sucedería muchos años después. Acompáñeme a Juan 3, 14, 18. Juan 3, 14, 18. Dice la santa palabra de Dios así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿recuerda la historia que acabamos de analizar? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que sucedió en el desierto, hermanos, es solo una sombra. Era un tipo de algo que sucedería posteriormente. Un suceso que es de vital importancia para todos nosotros, porque esta vez ya no solo un pueblo judío fue mordido por el pecado, sino un pueblo representado por judíos y gentiles, porque ahí, delante de Jesús, no solo estaba Israel, habían romanos, había un pueblo gentil que también iba a afrontar las consecuencias del pecado. En el desierto tenemos a Israel. Ahora, en la escena que Juan nos narra, tenemos un pueblo mayor. Ya no solo judíos, sino judíos y gentiles, israelitas y romanos. Un pueblo que bien nos representa a nosotros. Un pueblo pecador. No olvide lo que acabamos de ver en Números. Todos nosotros somos un pueblo que ha pecado contra Dios. Hemos actuado con insolencia, hemos sido ingratos, hemos murmurado contra Dios. Sí, escúcheme muy bien, la historia en Números es simplemente una sombra de los mismos males que nosotros hemos cometido.
Peores males hemos cometido. Mayor es nuestro pecado que la murmuración de Israel en aquel desierto. ¿Y sabe por qué? Porque a nosotros nos ha sido dada una revelación de Cristo mayor que a ellos. A nosotros nos fue dada una proporción de la gracia de Dios, una manifestación de su poder mayor que la que ellos tuvieron en el desierto. Si lo de ellos fue una terrible falta, pues peor es nuestra condición pecaminosa, querido amigo. Hemos murmurado contra Dios. Hemos sido desagradecidos con Dios. Una y otra vez hemos cuestionado y renegado de su justo, sabio y perfecto proceder. Hemos menospreciado las dádivas que Él nos da, simplemente porque no se ajustan a lo que nuestra carne de manera pecaminosa desea. Siendo nosotros barro en sus manos, hemos renegado contra el alfarero. Tú y yo estamos muy bien representados, no solo por ese Israel del desierto, sino por el Israel y por los romanos, que tuvieron a Jesús enfrente y despreciaron su gloria y todas las dádivas que Él vino a dar. Israel renegó contra Dios y sus designios. Nosotros hemos pisoteado y burlado una gracia mayor, a Jesucristo mismo. Israel renegó contra Moisés, quien intercedía por ellos. Nosotros renegamos contra Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Moisés vino a servirle a su pueblo. Jesús vino a servirnos y a dar su vida en rescate de muchos. Ellos renegaron de Moisés. En cambio nosotros tomamos a Jesús, quien vino a servirnos y a dar su vida en rescate. Este que era superior en todo a Moisés, lo azotamos, lo tratamos como delincuente y mentiroso hasta su muerte. Escupimos y desfiguramos su rostro, le golpeamos y le azotamos, lo despreciamos y nos burlamos. Ellos en Israel despreciaron el maná del cielo. Nosotros hemos despreciado el pan de vida que quita el hambre para siempre. Usted dirá, yo no estuve ahí. Sí, mi amigo, tú estuviste ahí. Estos romanos y estos judíos eran unos muy buenos representantes de nuestro pecado y nuestra maldad. Ellos hicieron lo mismo que nosotros hubiéramos hecho, o más bien, nosotros hubiéramos hecho algo peor que ellos. Judas lo vendió por 30 monedas, nosotros lo hubiéramos dado por 5. Ellos un domingo dijeron, he aquí el Hijo de David, hosana en las alturas. Y a los 8 días ellos mismos gritaron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pues nosotros no hubiéramos necesitado una semana, nosotros al día siguiente hubiéramos solicitado su muerte. Ahí estaban nuestros pecados, traspasando y humillando al Hijo de Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias de nuestra insolencia? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra rebeldía contra la ley de Dios, porque una y otra vez violamos todos sus mandamientos? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia del pecado de ellos era muerte. La consecuencia de nuestro pecado es condenación eterna. Porque nuestra falta es aún mayor que la cometida por ellos en Israel. Tu pecado y mi pecado es de una proporción mayor, porque estamos despreciando al Hijo, al unigénito Hijo de Dios, a Jesucristo, al seguir queriendo vivir a nuestra manera y bajo nuestras propias leyes. Permítame ubicarlo en una dura realidad. Recuerde, ellos murmuraron contra Dios. Mas usted y yo, desde el vientre de nuestra madre, estábamos inclinados al mal. Hemos violado una y otra vez la santa ley de Dios. La paga de ese incidente en el desierto fue muerte. Pues la
paga de nuestro actuar es muerte eterna, ya que una gran falta requiere un gran castigo. Pues ¿no se supone que nuestra falta es peor? Claro que sí, mi amigo. Por eso la sentencia es de proporciones eternas. Aquel que sigue rebelándose contra la ley de Dios, aquel que sigue despreciando al Hijo de Dios que vino, se hizo hombre para servirnos y dar su vida en rescate de muchos, recibirá muerte eterna, condenación eterna, porque para una terrible falta, una terrible consecuencia. Mi amigo y amiga, todos nosotros hemos sido traspasados por los dolorosos efectos de este veneno mortal llamado pecado. Sí, todos los hombres, desde el más niño hasta el más grande, ha sido traspasado por el veneno del pecado. Un veneno peor y más terrible que el de las serpientes ardientes en el desierto. Y el efecto de ese pecado que está en cada partícula de nuestro cuerpo no solo nos ha dañado a nosotros, sino que ha dañado a nuestra esposa, ha dañado a nuestros hijos, a todos los que nos rodean. Ese veneno no solo me daña a mí, sino todo aquel que me rodea. Eso es lo terrible del pecado. Nuestros pecados no solo nos dañan a nosotros, sino a todos los que están a nuestro alrededor. El pueblo de Israel tuvo una reacción oportuna, ¿lo recuerda? Reconocieron su maldad, pero muchos habían muerto por la mordida de la serpiente. Mis hermanos, nosotros estamos en una situación similar. Muchos han muerto por la dolorosa mordida del pecado, pero algunos han reconocido su pecado y han reconocido su maldad. No todos murieron en el desierto. Unos reconocieron su maldad y vinieron a Moisés para que intercediera por ellos. Tú no tienes por qué morir como otros han muerto despreciando a Jesucristo. Tú hoy tienes la oportunidad de reconocer tu maldad y de reconocer tu pecado. Usted y yo no tenemos por qué hacer parte de las estadísticas de las personas que mueren por el veneno del pecado y reciben condenación eterna. Usted y yo tenemos la misma necesidad y obligación: arrepentirnos, reconocer que hemos pecado contra Dios, contra su ley, contra su precioso y perfecto Hijo. Recuerde que en el desierto quien era mordido por la serpiente venenosa tenía que hacer algo: mirar a la serpiente de bronce, porque no quería morir y así viviría. Mi amigo, en cada parte de nuestro cuerpo circula el veneno mortal del pecado. No tiene por qué morir en esa condición. Mira a Jesús, mira a Jesús. Esta es la promesa. Esa situación nos es muy útil para nuestro presente, porque somos un pueblo pecador que se ha rebelado contra Dios de manera insolente, barro que se ha levantado contra el alfarero. Hemos violado la ley de Dios y hemos despreciado a Jesucristo. Y hemos recibido una ley, una sentencia que dice que la paga de seguir viviendo de esa manera será nuestra muerte. Muerte eterna. Al igual que el pueblo de Israel, usted y yo no somos dignos de dirigirnos a Dios. ¿Recuerda lo que pasó? Vieron que muchos murieron. Corrieron desesperados a Moisés y le dijeron: Moisés, hemos pecado contra Dios y contra ti. Intercede por nosotros ante Dios. Ellos sabían que alguien tenía que interceder por ellos, porque no eran dignos de acercarse a Dios, porque el pecado ha destituido a todos de poder acceder libremente a la presencia de Dios. Mi querido amigo, ellos tuvieron a Moisés,
nosotros podemos acceder a un intercesor mayor que Moisés, a Jesucristo mismo. Moisés intercedió por sus ofensores y Dios lo escuchó y envió una provisión divina. Pues Jesús, a pesar de que lo ofendimos y lo llevamos injustamente a la cruz, a todo al que le pida que interceda por él ante el Padre para librarlo del veneno del pecado, lo hará. Mi amigo Moisés intercedió por este pueblo rebelde y Dios lo escuchó. ¿Cuánto más será escuchada la intercesión de su Hijo amado para que todo aquel que venga a él y le diga: Jesús, intercede por mí ante el Padre, porque el veneno del pecado me está destruyendo y me está llevando a condenación eterna? Pues él lo hará. Y si Dios escuchó a Moisés, ¿cuánto más escuchará a su Hijo amado? Si lo de Moisés fue digno de aplaudir, pues lo de Jesús debe hacernos caer de rodillas en total gratitud, pues sin importar el perverso trato que le dimos, se dio a sí mismo para salvar a los pecadores, hombres y mujeres que están siendo consumidos por el mortífero veneno del pecado, que lo entregaron en una cruz. Aún así, Él sigue intercediendo eficazmente por todo el que viene humildemente y reconoce los estragos del veneno del pecado en él. Querido amigo, tenemos un intercesor perfecto, uno mayor que Moisés, Jesucristo. Pero recuerda que en el desierto Dios dio una provisión divina, un medio para salvarlos y un cómo ser salvos. Pues lo mismo nos ha sido dado a nosotros. La provisión que Dios le dio a Israel fue la serpiente de bronce en un asta. A nosotros se nos dio una provisión mucho mayor. A Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, totalmente Dios, entregándose en una cruz y siendo levantado en lo más alto del monte de la calavera. Recuerde lo que nos enseñó Juan. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que los que la miraran fueran salvos, así fue necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, el pecado del pueblo en el desierto requería una provisión divina para salvar. Nuestro pecado requería una cura mayor. Jesucristo, el Cordero perfecto, tenía que ser levantado en una cruz para librarnos a nosotros del veneno del pecado. Así como no fue suficiente para los israelitas reconocer que habían pecado contra Dios, recuerde la escena. No bastaba decir: oh sí, Dios, pecamos contra ti, cuando la serpiente los mordía. Era necesario que miraran a la serpiente de bronce en el asta. A nosotros no nos es suficiente aceptar simplemente que somos pecadores. No nos es suficiente decir: sí, todos hemos pecado contra ti, sí, yo soy un pecador, porque eso no nos librará de la justa condenación eterna. Nos es necesario reconocer que hemos sido rebeldes contra Dios y contra su ley. Por eso era necesario que Jesús fuera levantado en aquella cruz, sí, por tu pecado y por el mío. Era necesario que Él fuera levantado para salvar a pecadores como nosotros. Era necesario que Él derramara hasta la última gota de su sangre. Era necesario que el justo fuera tratado como el peor de los pecadores. Era necesario que el justo muriera por los injustos. Era necesario que sobre Él recayera toda la ira de un Dios santo, santo, santo. Este fue puesto en lo alto
nuestro precioso Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que usted y yo, mi querido amigo, al mirarlo, seamos salvos de la condenación eterna y del poder del veneno del pecado que está en nosotros. Al igual que Israel en el desierto, no hay ninguna obra externa que nos pueda librar. No hay otro medio de salvación. En el desierto era solo uno: el asta y la serpiente de bronce. Para nosotros solo hay un medio provisto y es Jesucristo. No hay ningún otro que pueda interceder ante Dios Padre por nosotros. Dios estableció un solo medio. No hay otro que pueda librarnos de la condenación eterna. Nadie más fue puesto en lo alto del Calvario. Nadie más poseía una sangre que pudiera librarnos del veneno del pecado. Nadie más resucitó de los muertos y nadie más puede interceder por nosotros eficaz y efectivamente. Amigo, no hay nada que puedas hacer para salvarte. Nadie en esta tierra puede salvarte. Nadie puede librarnos del veneno del pecado que corre en cada partícula de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Solo un medio fue provisto: Jesucristo. Pero solo un cómo fue provisto: miradle. Miradle y viviréis. Miradle y viviréis. Mirar a Jesús es el cómo somos salvos. Así que eleva tu mirada al cielo. Vamos, amigo, mira a Jesucristo. Míralo con la misma necesidad de aquel que siente el aterrador y despiadado frío de la muerte. Vamos, amigo, reconoce que has pecado, que necesitas mirar a Cristo para que interceda por ti ante el Padre. Vamos, no hagas parte de los que mueren para condenación eterna. Míralo, míralo, míralo con la misma urgencia de quien tiene unos cuantos segundos de vida y pone frente a él una cura para sus males. Míralo con la misma urgencia que alguien que se está quedando sin aire bajo el agua anhela salir a respirar y llenar sus pulmones de vida, pues tu pecado te está carcomiendo. Mira a Jesús, mira a Jesús, cree y serás salvo, porque todo el que cree en Él será salvo. Todo el que lo mira recibirá vida eterna. Piensa en un momento el desespero en el desierto de aquellos que eran mordidos por la serpiente. Piensa en la ansiedad que los invadía al sentir el frío de la muerte y la necesidad de mirar pronto a aquella serpiente de bronce. Solo hasta al verla había paz. Solo hasta al verla había seguridad de vida. Pues esta es tu condición y la mía, mi amigo. Hay un desespero que tiene que invadirnos al ser conscientes hoy de que hemos pecado contra Dios. Como ruego a Dios de que en esta mañana haya conciencia de pecado en todo el que está escuchando este mensaje. Sí, tú tienes un veneno peor, yo tengo un veneno peor que se llama pecado. Y hay un medio que nos fue provisto, Cristo, y hay solo una forma de obtener ese beneficio. Miradlo a Él, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Porque no hay ningún otro intercesor eficaz ante el Padre, solo Cristo, este muerto y este resucitado. Eleva tu mirada al cielo, mira a Jesucristo. Clama a Él por tu perdón y por tu salvación. Pero también recuerden algo: todo el que miraba a la serpiente inmediatamente era librado del mal que le aquejaba. Aquel que mira a Jesús, aquel que cree que es el Hijo de Dios, aquel que se entregó para salvar y para restaurar, aquel que dio su vida en rescate de muchos, también recibe un beneficio inmediato, una salvación inmediata.
Israel miró la serpiente de bronce y vivió. Tú mira a Cristo y serás declarado inmediatamente justo. Serás librado inmediatamente de la condenación eterna. Ven hoy a Jesús y míralo. No es por obras. Eres un pecador. Cada partícula de tu alma y de tu cuerpo ha sido contaminada y corrompida por el pecado. No hay ninguna obra que pueda salvarte. No hay nada que puedas hacer. Solo reconocer que has pecado y creer que solo al mirarle hay salvación. Vamos, amigo, mira a Jesús. Cree que Él es el Hijo de Dios e inmediatamente serás declarado justo. Tu condición legal ante Dios cambiará. Ya no serás más su enemigo, ahora serás llamado hijo de Dios. Ya no te esperará la condenación eterna, sino las dádivas del cielo y una morada celestial. Y lo único que tienes que hacer es mira a aquel que fue levantado en lo alto del monte de la calavera, para que todo el que le mire y crea sea salvo. En ese mismo instante, cuando reconoces que estás perdido, que nada puedes hacer, que solo en Él hay salvación, inmediatamente eres librado del poder del pecado. Inmediatamente eres convertido en hijo. Vamos, hay esperanza. Sí, nuestra falta ha sido mayor que la cometida en el desierto por Israel, pero también nos ha sido dada una provisión mayor. A ellos les fue dada una serpiente de bronce. A nosotros nos fue dado el precioso Hijo de nuestro santo Dios, Jesucristo. Lea por favor conmigo otra vez la cita de Juan. Léala conmigo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo, escuche esto, todo, no importa cuán grandes y perversos hayan sido nuestros pecados y nuestras maldades, todo pecador que en Él cree, no se perderá y tendrá vida eterna. Para eso fue levantado Jesús, el ofendido, entregándose a sí mismo para salvar a los ofensores. Cree y tendrás vida eterna. No es por obras, es mediante la fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué gran muestra de amor obró Dios en el desierto al levantar en un asta una serpiente de bronce, para que todo el que la mirara se salvara. Oh, mi querido amigo, pero qué gran muestra de amor nos ha sido dada a nosotros, que ya no fue un objeto inanimado de madera y bronce, sino el Hijo mismo de Dios dando su vida voluntariamente para salvarnos. Qué gran muestra de amor nos dio Dios al entregar a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Lo merecíamos, lo merecemos una y otra vez. Merecemos la condenación por todo nuestro mal. Pero Él envió a su Hijo no para destruirnos, sino para darnos vida eterna. El que cree en Él no es condenado. Eso es lo que tienes que hacer, mi amigo. Cree y no serás condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Mis hermanos, qué gran esperanza hay para el pecador. Y quiero tocar unas aplicaciones breves porque creo que el texto mismo se explica. Creo que el comentario más acertado del texto que leímos en Números, Juan mismo lo dio.
No tengo que anexar nada más. Amados hermanos, sí quiero decirles algo. Mientras caminamos hacia nuestra tierra prometida, hacia nuestra morada celestial, nos toparemos con circunstancias difíciles que afectarán nuestro estado de ánimo. Y éstas intentarán hacernos dudar de la fidelidad de lo que Dios prometió. Pero aunque las circunstancias sean difíciles y nuestro traslado a la morada celestial parezca tardar, nunca duremos y nunca permitamos que salga de nuestra boca ningún tipo de cuestionamiento a Dios por las cosas que soberanamente permiten nuestro peregrinaje. Muchas cosas serán incomprensibles para nuestras limitadas mentes, pero Él es sabio y es perfecto y basta descansar en esto. Hermanos, yo no sé qué va a suceder en este tiempo que estamos viviendo. No sé cuán enorme será la dificultad que tengamos que afrontar y el tiempo que esto tenga que durar. Pero sin importar el tiempo y el cómo de las circunstancias, nuestra mirada está en la promesa perfecta y en el autor perfecto de la promesa que nos sostiene hasta el fin. Todo lo que está pasando y pase, aunque no lo entendamos, está bajo la sabiduría y la perfección de nuestro Dios. Que nunca salga murmuración de nuestra boca. Pero también esto nos enseña una tarea importante para la iglesia. Mi hermano, Cristo fue puesto en lo alto del monte de la calavera para que todo el que le mire crea y sea salvo. Nosotros como iglesia tenemos esta tarea: poner a Cristo en un lugar alto donde todos lo vean, predicar el mensaje del evangelio levantándolo en lo más alto de nuestras vidas, para que muchos vean a Jesús, crean y sean salvos. Esta es nuestra tarea. Muchos están bajo el efecto del veneno del pecado. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les diga esta preciosa verdad? Iglesia, pongamos el mensaje de Cristo en un lugar alto para que todos lo vean. A Moisés le fue dada un asta con una serpiente de bronce. A nosotros nos ha sido dado Cristo, Jesucristo. Pongámoslo por medio de la predicación del evangelio en el lugar más alto y visible, para que muchos crean y sean salvos. Porque tú que me escuchas, déjame afirmar algo. Solo hay un medio provisto por Dios para salvación: Jesucristo. Y solo hay un cómo acceder a ese beneficio: la fe. Miradle y creed. Sin Cristo, ninguno de nosotros tiene acceso al Padre. Solo a través de Cristo, el intercesor perfecto. Porque todo aquel que viene a Él, Él le recibe. Sé humilde pues y humíllate. Reconoce tu condición. Él no negará su misericordia a quien se la pida. Mira pues a Jesús y serás salvo. Hermanos, que esto nos ayude a valorar lo que Cristo hizo. Nunca menospreciemos el pan de vida, ni el agua de vida que quita la sed para siempre. Nada en este mundo se asemeja a lo que Cristo nos ha dado en la cruz del Calvario. Podrán venir hambrunas, podrá venir escasez, podrán venir momentos donde ni siquiera tengamos dónde tener un descanso tranquilo. Pero nunca pensemos que los tiempos anteriores fueron mejores. Porque aunque todo en este mundo nos sea quitado, el pan de vida y el agua que quita la sed para siempre jamás podrá ser quitado. Él es la roca firme de nuestra salvación. Somos pecadores, rebeldes contra la ley de Dios. La consecuencia de esta maldad es pecado. Muerte eterna es la paga del pecado.
porque todo el que ha pecado está destituido de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Pero Dios ha dado una provisión divina a Jesucristo, levantándolo en lo alto del Calvario para que todo el que le mire y crea sea salvo. No por obras, no por buenas acciones, no por cambios de conducta, por una fe que se evidencia en las obras. No hay otro camino, solo hay un camino al Padre, Jesucristo. Oremos, hermanos. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu verdad. Gracias por enseñarnos tan gloriosa, tan asombrosa verdad, porque en ella encontramos consuelo, en ella encontramos descanso, en ella encontramos vida eterna, en ella encontramos el perdón de nuestros pecados. Sí, Señor, caminábamos rumbo a nuestra propia destrucción. El veneno había corroído y corrompido cada partícula de nuestro ser. Pero aquel momento en que nos atrajiste con cuerdas de amor, que trajiste conciencia a nosotros de nuestro pecado, aquel momento en que caímos de rodillas y te dijimos, sí, Señor, contra ti hemos pecado, solo contra ti. Aquel momento en que reconocimos que nos habíamos rebelado contra tu ley, tú nos diste una provisión divina para perdonarnos. La mayor muestra de amor, tu Hijo Jesucristo. Y aquel momento en que creímos, fuimos declarados justos, llamados hijos. La luz disipó las tinieblas que nos consumían. Y ahora nos has hecho libres, pero nos has dado una misión: poner en alto a Cristo para que todo el que le mire crea y sea salvo. Bendito seas hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.